bienvenidos a mi canal, mi nombre es Génesis para todos aquellos que no me conocen y sin más nada que decir, comencemos. Hoy estaremos hablando sobre un caso muy particular y debo admitir que para el momento que escuché esta historia me pareció muy interesante el hecho de que no fuera tan conocido en mi país. Hoy hablaremos sobre el caso del Dr. Nouch. Nada más y nada menos que el doctor momificador que superó incluso a los egipcios. Gottfried August Nouch fue un gran médico cirujano alemán, famoso por inventar un líquido embalsamador con el cual momificó docenas y docenas de cuerpos. El último cuerpo que momificó con su fórmula fue el suyo. Él creó su laboratorio en el estado de Vargas, Venezuela, y es uno de los personajes más enigmáticos y más misteriosos en toda la historia de Venezuela. Incluso él tuvo cierto roce con un doctor muy famoso que posteriormente fue beatificado, también de Venezuela, llamado el doctor José Gregorio Hernández. Tuvieron un roce porque para el doctor José Gregorio Hernández lo que hacía el doctor Nouch era simplemente retar la voluntad de Dios, mientras que para este doctor solamente estaba practicando experimentos y nada más. La clave en el experimento del doctor Nouch es que su técnica no ameritaba extracción de los órganos vitales de los cuerpos, y esta era la diferencia muy notable con los egipcios. Era la Nochevieja del año 1900 en la hacienda Buenavista. Este era un gran caserón que se encontraba en la punta de una montaña que rodeaba el Valle de Caracas. Esa noche no hubo ninguna celebración. El 2 de enero del año 1901, el Dr. Nouch dejó de respirar. El estado de salud del Dr. Nouch venía deteriorándose y poco a poco veía el final de su vida. Unos segundos antes, su enfermera Amélie entró en el laboratorio del Dr. Nouch, ubicado justamente al lado de la casa. Buscó la preparación que el mismo doctor dejó preparada para que ella se lo aplicara y decidió cumplir con la última voluntad de Nouch. La inyectó justamente en la yugular. Una vez que Amélie cumplió con la última voluntad de este doctor, decidió dejar su cuerpo en el mausoleo y con cierta resignación miró el espacio vacío que le estaría esperando para su último suspiro. Ahora hablemos un poco sobre la vida de este doctor tan notable. Luego de recibirse de médico en la Universidad de Halle en Alemania en el año 1845, este doctor es tentado a cruzar los mares para atender a otros alemanes que vivían en las costas del Mar Caribe, específicamente en un pequeño poblado de Venezuela conocido como La Guaira. Sin embargo, hay una teoría de que en realidad fue a Venezuela como exiliado político y que simplemente estaba buscando un refugio en el Nuevo Mundo. Sin embargo, la única certeza que se tiene es que tenía 32 años para el momento que decidió emprender su viaje. Y, como toda leyenda, toda su vida iba a estar rodeada hasta el día de hoy por imprecisiones, especulaciones y ese tipo de cosas que por lo general un poblado crea alrededor de una leyenda. El Dr. Nouch no se trasladó solo a Venezuela, sino que también llevó a su esposa y a sus 2 hijas. En Venezuela le conocían como el Dr. Canoche, una mala pronunciación de su apellido, y ya integrado en la sociedad y certificado para ejercer esta profesión en este país, el cirujano decidió trabajar voluntariamente en todos los hospitales y por supuesto también en hospitales militares. Él dijo lo siguiente: ofrezco servir gratis el destino de médico cirujano del hospital militar, sin que por esto preste mis servicios a los enfermos con el mismo interés o mayor del que he prestado recibiendo remuneración. El sueldo más bien atenúa la satisfacción que se experimenta de salvar la vida de un infeliz o de conservar para la patria uno de sus baluartes. Esta fue una carta que él escribió específicamente para el gobierno de ese momento. Cuando el Dr. Nouch
no estaba ejerciendo su profesión, su voluntariado, él decidía ir en caballo a pasear a la montaña porque disfrutaba la vista del mar Caribe. Allí él fue seducido por el clima, la vegetación y decidió comprar una pequeña hacienda a la cual le puso como nombre Buenavista, y este se convertiría en el refugio para sus fines de semana. Sin embargo, le gustó tanto este lugar que lo convirtió en su residencia permanente, sobre todo porque su esposa nunca pudo lidiar con el clima que hacía en la costa venezolana, cargando materiales, maletas pesadas y muchas cosas muy extrañas en mulas, caballos, incluso llevándolos sobre su propia espalda. Este doctor hizo decorar aquella casa de manera que fuera agradable a la vista. Especialmente tenía un parecido con una zona en Alemania llamada Selva Negra, donde él había nacido, pero también tenía un lado oscuro, y es que decidió crear su laboratorio, que con el tiempo crearía experimentos que a vista de todos era totalmente macabro. Este pequeño laboratorio lo construyó a un lado de su casa. A inicios de 1859 y mediados del 1863, la tendencia política conservadora del país y la tendencia liberal desataron en Venezuela la llamada Guerra Larga o Guerra Federal, en la cual, por cierto, murieron más de 100.000 hombres en diferentes combates, y esta sería la oportunidad perfecta para el Dr. Noche conseguir cuerpos y así hacer sus experimentos. Para este momento el Dr. Noche era el cirujano del Hospital Militar de Venezuela y ya estaba un poco obsesionado con el proceso de descomposición de los cuerpos, pero tuvo el especial cuidado de solamente utilizar los cadáveres que no fueran reclamados por absolutamente nadie, cargados como simples costales o sacos sobre los lomos de caballos o de burros. Hizo llevar todos estos cadáveres a su hacienda Buenavista, y esto no pasó desapercibido por los pueblerinos, que ya empezaron a verlo no tanto como un doctor que salvaba vidas, sino como un doctor vampiro. Tanto así que lo llamaron el vampiro de Galipán, puesto que Galipán es como se llamaba la zona donde se encontraba esta hacienda. Esta estampa de el vampiro de Galipán fue tan fuerte que incluso sepultó toda su buena labor como doctor. En la ciudad todos lo veían como un médico amable que era muy cariñoso con los niños y con las personas, pero cuando llegaba la noche se convertía en un monstruo que se llevaba todos los cadáveres que quedaban olvidados a la buena de Dios. Ahora hablemos un poco sobre su invento. Gottfried inventó una fórmula que luego de ser inyectada, los cuerpos sin vida se convertían en momias, y todo sin la necesidad de extraer los órganos vitales. Y por supuesto su felicidad no podría ser más grande cuando descubrió que pudo superar a los egipcios, los momificadores por excelencia de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, su gran hallazgo científico siempre se vio opacado por la leyenda o ese mito de que en realidad él era un vampiro. Y todo esto surgió porque su fórmula tenía un mejor efecto cuando se inyectaba en el torrente sanguíneo unos segundos antes de que la persona muriera. El primer ser vivo donde probó esta fórmula fueron en perros, y comenzó por los perros de la hacienda Buenavista. Como le gustó mucho el resultado, decidió colocarlos como guardianes de la entrada de la hacienda. Y aunque posteriormente el Dr. Noche momificó docenas y docenas de cadáveres, fueron 3 las momias más famosas de este científico europeo, luego de las de su familia. Y el más emblemático de todas sus momias fue un soldado de una guerra llamado José Pérez. Él combatió en la famosa guerra llamada Vuelta del Colorado y allí falleció de neumonía. El cirujano decidió entonces momificarlo y colocarle su uniforme militar, y lo colocó de pie en el mausoleo en la hacienda Buenavista junto a los 2 perros guardianes. Tanto la ciencia como la fama del Dr. Noche
bajó de la montaña hacia la capital, y por esta razón lo buscaron los familiares del influyente periodista y político Tomás Lander, el cual por cierto fue el fundador del diario El Venezolano. Y aunque no existe ningún tipo de registro o algún documento que lo avale, se dice que el cuerpo de Lander también fue momificado y que fue colocado incluso en el mismo escritorio donde solía trabajar. Y además se dice que la momia estuvo allí por 39 años seguidos y que posteriormente fue trasladado al Panteón Nacional. Una historia un poco similar con esta es la del expresidente constitucional de Venezuela, Francisco Linares Alcántara, y que también tuvo el mismo destino. Fue momificado por el Dr. Noche y luego fue trasladado al Panteón Nacional. Como mencioné anteriormente, el Dr. Noche tuvo un enfrentamiento con el Dr. José Gregorio Hernández respecto a la ideología de cada uno. El Dr. José Gregorio Hernández le dijo al Dr. Noche que dejara de experimentar con los pacientes porque a pesar de estar muriendo no estaban muertos del todo, que dejara de retar la voluntad de Dios. El Dr. Noche se convertiría en el penúltimo habitante de la hacienda Buenavista que falleció. Se dice que su esposa volvió a Alemania. Sin embargo, no hay ningún tipo de registro respecto a esto y se supone que ella murió en su país natal. Es así como ella logró escapar de la vida de la carne después de la muerte. Muerte que le habría esperado en Venezuela. Luego de que el Dr. Noche murió, Amelie vivió sola en la hacienda Buenavista por más de 20 años, acompañada únicamente por las momias. Y los habitantes de Galipán se sentían muy atraídos por esta leyenda que rodeaba toda la hacienda Buenavista, así que miraban a Amelie con cierto misterio y cierta desconfianza. Incluso dijeron que ella era una persona que todos los días se le oía hablando con las momias y que hablaba con los pájaros a la hora del Ángelus. Y aunque el Dr. Noche también reservó un poco de su fórmula secreta para Amelie, ella se resistió a esa idea, así que decidió hablar con el cónsul alemán de la época y redactó un documento donde pidió que su última voluntad sería el ser cremada y que sus cenizas fueran repartidas por todo el mar Caribe. Ella simplemente no quería ser momificada como el resto. Amelie murió a la misma edad que el Dr. Noche, a los 82 años, en 1926, y cuando el cónsul supo de su deceso, decidió visitar la hacienda Buenavista para cumplir con la voluntad de Amelie. Sin embargo, no la cremaron. Decidió inyectarle la dosis que había preparado el Dr. Noche 20 años antes y la acostaron en ese espacio que había quedado disponible en el mausoleo exclusivamente para ella. Y aquí no hubo ningún tipo de acto religioso, no hubo ningún tipo de despedida. Tampoco se hizo presente ningún heredero, así que el cónsul cerró la puerta de Buenavista y así decidió no volver nunca. Con Amelie se iría entonces la última oportunidad de saber cuál era la fórmula secreta del Dr. Noche, de este famoso suero momificador. Poco a poco la hacienda Buenavista fue absorbida por la misma vegetación del lugar y posteriormente fue saqueada y su museo fue profanado. Todas las lápidas fueron destruidas. Sin embargo, por cosas del destino, las momias terminaron esparcidas en toda la montaña. Y ya cuando han pasado más de 116 años, luego de la muerte de este ilustre cirujano alemán, tanto en Caracas como en La Guaira se habla del Dr. Canoche, como era conocido por ellos, e incluso se asegura que en la región de Galipán se oye la voz del Dr. Noche y que incluso puede vérselo caminar junto a su familia sobre los escombros de la hacienda Buenavista y que ellos están buscando sus cuerpos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado puedes dejar un like y no olvides suscribirte, así que nos vemos en un próximo video.